Bienvenidos una vez más al canal de los versus. El día de hoy veremos el versus de dos coprotagonistas que han salido en la saga de Resident Evil, pero solo han salido una vez. Hablamos de Billy Coen de Resident Evil 0 y Carlos Oliveira de Resident Evil 3. Aunque estos han tenido bastante protagonismo en cada uno de estos juegos y no se supo más de ellos después de su primera salida. Sabiendo esto, ¿quién ganaría? ¿Billy Coen o Carlos Oliveira? Billy Coen. El coprotagonista de Resident Evil 0 podríamos decir que es técnicamente el primer protagonista varón cronológicamente hablando de la saga de Resident Evil. Al comienzo se nos muestra a Billy Coen como un criminal asesino que ha matado a 23 personas, por lo cual se le ha condenado a muerte. ¿Y cuál de las misiones principales de Rebecca Chambers al comienzo del juego es encontrarlo? Porque por un accidente este ha logrado escapar. Sin embargo, en base a esta misión podemos descubrir todos los sucesos de Resident Evil 0 y de haber escapado y encontrar un tren que extrañamente se encontraba aparcado cerca del bosque donde se encontraba la mansión Spencer. Ahí es donde conoce por primera vez a Rebecca Chambers, la agente más joven de los Stars, cabe recalcar, y a la cual la encuentra siendo atacada. Él la salva y a partir de acá se genera un vínculo más o menos de amistad en supervivencia, por lo que deciden ser aliados por lo menos hasta poder escapar, aunque esto recién después de haberla salvada por una segunda ocasión. Después de los sucesos del tren harían una subcentrada de una mansión. Billy junto con Rebecca descubren lo que ha ocurrido en el complejo y con ellos los planes de un científico de Umbrella llamado James Marcus. Estamos hablando de uno de los tres fundadores de la corporación Umbrella, quien habría liberado este virus en cercanía del bosque. Lograría identificar varias cosas como que James Marcus fue mandado a matar por mismos miembros de la corporación Umbrella, pero que gracias a estas sanguijuelas pudo fusionarse en el proceso de su muerte y volver a su etapa más joven, a su prime, y en base a esto liberó el virus por simple venganza para que la corporación Umbrella cayera. Billy Coen le cuenta realmente que todo es un malentendido, que él es un exteniente de la USMC, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, de tan solo 26 años, y que fue culpado injustamente de asesinar a 23 personas, pero por un error. En realidad sí mató a ese número de personas, pero por órdenes de que había una base militar enemiga. Sin embargo, al no haber, las personas a cargo dijeron que se encargaran de una población que habían encontrado, para no quedar en ridículo. Y acá se da a entender que Billy Coen actuó simplemente por órdenes injustas, pero en ese momento, cuando uno está por debajo de alguien, lamentablemente tiene que hacer caso porque no sabemos qué podría haber pasado con él. Se enfrentan a diferentes enemigos, algunos monstruos, han tenido algunos accidentes, han separado sus caminos, pero finalmente se vuelven a encontrar. Tienen una última batalla con el mismo James Marcus fusionado con esta sanguijuela en su máxima conversión, que podemos ver que efectivamente él estaba por alcanzarlos cuando estaban tratando ya de escapar, pero para suerte de los protagonistas, esta tenía una debilidad contra el sol y ya se había hecho de día, estaban luchando en medio del sol y efectivamente pudieron derrotarlo y salir con vida. Al salir, Rebecca libera a Billy de todo cargo diciéndole que oficialmente el teniente Billy Coen está muerto. Le quita las chapas de identificación que se las ata a su cuello y antes de separar caminos Rebecca lo saluda militarmente, a lo que Billy le responde. De ahí se dividen y nunca más volvemos a saber, por lo menos nosotros, de Billy Coen. Carlos Oliveira es un ex miembro del Umbrella Biohazard Countermeasure Service, que lo vemos en Resident Evil 3. De alguna manera lo vemos de manera distinta, tanto en la 3 Nemesis como en el remake. Lo sabemos desde que se presenta que es un experto en armas pesadas y operación con vehículos, haciendo de él un miembro de muchísimo valor. Él fue enviado por Umbrella con todo el cuerpo de la VSS, los cuales todos los miembros estaban debidamente preparados, se supone, formados por un elenco de veteranos mercenarios de todo el mundo. No era ninguna sorpresa, ya que se sabe que Carlos había luchado en incontables combates de guerrilla, y se describe que no hay arma que no haya pasado por él, ni vehículo. Sin embargo, todos estos profesionales no sabrían lo que se encontrarían en Raccoon City, algo mucho más de lo que los informes decían, un misterioso virus. Para este momento Carlos no se rinde y junto con sus colegas empiezan a tratar de salvar a lo que queda de la población enfrentándose a los zombies. Durante el caos producido por el brote del virus en Raccoon City, su equipo es aniquilado por completo, salvo por dos miembros del pelotón Delta, el capitán Mikhail Victor y el sargento Nikolai Zinoviev. Más tarde Carlos se encontraría con Jill Valentine poco después de que ella se dedicara a escapar de la ciudad. Podemos ver diferentes ámbitos, pero más o menos como que la ayuda al comienzo. Podemos ver que desde el momento en que llega el tren tomarán caminos separados, pero retoman la conexión que tuvieron en algún momento.
Hay un punto en el original en que Carlos Oliveira muestra un poco de cobardía o por lo menos una decepción de que piensa que todos van a morir al final y que no tiene sentido. Acá vuelve a perder camino con Jill Valentine y Jill Valentine prosigue, en la que se encuentra con Nemesis y en esta ocasión no podría contra él y le contagiaría con uno de sus tentáculos el virus T. Poco después de esto, justo Carlos pasaría por ese momento en el que se enfrentaría a Nemesis, él solito, derrotándolo por primera vez, en su primera forma. La cosa es que él trata de ayudar a Jill Valentine y en base a la información que tenía de uno de los científicos que tenía que salvar, por lo que según decían, Umbrella quería deshacerse de él como uno de los últimos testigos. Lo que no sabían es que él contenía una cura, la cual Carlos logra hacerse e inyectárselo a Jill Valentine para salvarla del virus. Después de eso habrían pasado unos días desde el inconsciente que está Jill Valentine prosiguiendo su camino. Sabemos que en el remake y en el original hay cosas diferentes, pero principalmente sería Jill Valentine la principal en encargarse de Nemesis en sus siguientes formas. Obviamente con la ayuda de Carlos Oliveira en bastantes oportunidades, pero lo vemos desde una manera más indirecta que directa de lo que hizo la misma Jill Valentine. Al final, con la traición de Nikolai, sería lo último que tendrían que enfrentarse para saber qué tendría que ser. En el original existen diferentes finales, pero el final que se supone que es técnicamente canon es en el que Barry Burton logra rescatarlos en un helicóptero, finalmente saliendo poco antes de que detonaran una bomba en Raccoon City, acabando finalmente con esta ciudad y ellos viendo desde lejos cómo es destruida Raccoon City. Hay más datos de cada uno de estos personajes que no hemos profundizado porque ya saben que el video se alargaría demasiado. Cabe resaltar que para el momento en el que se presenta en Resident Evil 3, Carlos Oliveira tan solo tiene 21 años de edad. Tanto Carlos como Billy Coen se muestran en la información de la data de Resident Evil que miden entre 175 y 1,80 m cada uno. No podemos decir que tienen casi la misma talla. Sin embargo, Carlos Oliveira pesa entre 7 y 8 kilos más, pero esto podríamos decir lo que es en base a un entrenamiento físico, porque recordemos que Billy Coen ya era técnicamente retirado porque lo estaba llevando ya como un reo. Lo que no sabemos es cuánto tiempo sirvió la marina, pero podemos ver más o menos que por la edad, normalmente desde que ya cumplen la mayoría de edad se van a hacer estas fuerzas. Así que Billy Coen habría tenido bastante entrenamiento militar. Recordemos que Carlos para su joven edad podríamos decir que sí era bastante experimentado con tan solo esa edad. En el remake lo vemos mucho más varonil, mucho más concentrado, a diferencia del otro que parecía más novato, como un estilo Leon Scott Kennedy en Resident Evil 2, sin embargo este tenía mayor experiencia en cuanto a armamento y ataque de combate, por lo menos en ese momento. Sabemos que luego Leo se prepara más física y militarmente para las técnicas de combate, tanto en cuerpo a cuerpo, con armas, etcétera, etcétera, pero para este punto yo creo que si un Carlos Oliveira se cruzaría con un Leon Scott Kennedy estaría muy parejo. Sin embargo, Carlos tendría mucha más experiencia en cuanto a armamento, por lo menos en este punto de la historia. Con Billy Coen pasa exactamente lo mismo. De hecho, desde que sale lo vemos actuar con una increíble precisión. Sí, dispararle a sanguijuelas en el aire mientras hace un movimiento increíble, pues da mucho que decir. Acá existe una diferencia y es que vemos que Carlos Oliveira tiene un papel protagónico muy secundario. Jill Valentine se la lleva de categoría. Obviamente Carlos Oliveira cumplió un papel muy importantísimo dentro de Resident Evil 3, porque técnicamente sin él, Jill no hubiera sobrevivido al virus T, aunque era raro porque ya habían pasado días desde que tenía el virus y estaba demorando mucho en desarrollarse. Con Billy Coen también pasa algo muy importante, lo ha salvado a Rebecca de algunas ocasiones, también fue de suma importancia para vencer a James Mark, pero tampoco le podemos quitar el mérito de Carlos Oliveira, que por lo menos en el original se enfrenta y derrota técnicamente al Nemesis que hemos visto en su primera forma. En cuanto a lo que hemos hablado, podríamos decir que en cuanto a armamento estarían casi al mismo nivel, pero desde lo que inicia con Carlos Oliveira ya lo vemos con un armamento grande, armas pesadas. En cambio Billy Coen tan solo lo vemos con una pistola al comienzo del juego. Y no solo los zombies, sino que también vemos otras cosas que no hemos visto en otros juegos, y que he sobrevivido a algunos accidentes un poco difíciles de sobrevivir. La batalla es un poco difícil de concluir con lo poco que se sabe, pero sabemos que el prime de muchos más o menos ha llegado a los 25-26 años de edad, un poco antes de los 30, como Leon Scott Kennedy en Resident Evil 4, y como vemos con los diferentes protagonistas de cómo era un antes y un después de ser novatos a profesionales, por lo que podríamos decir que Billy Coen tiene bastante más experiencia, por lo menos 5 años, en los que superaría a Carlos Oliveira. Su resistencia que hemos visto podríamos decir que en un cuerpo a cuerpo sería un poco superior al mismo Carlos. Sin embargo, si Carlos Oliveira tal vez continúa con su entrenamiento, podríamos decir que tal vez en un futuro sí le ganaría. En cuanto a armamento no podríamos ser exactos,
igual, así que esta la pondremos un poco parejos, pero yo diría que sí, en una suma total Billy Coen es un poco superior, por lo menos en el momento en que se nos muestra tanto del Resident Evil 3 como del remake. En el remake podríamos decir que es un poco más nivelado a Billy Coen normal, pero esto es solo más que todo físico y visual. Si comparamos a ambos Carlos Oliveira solo físicamente, uno intimida más que el otro y parece con mejor preparación física. Pero esto no es determinante porque estamos hablando del mismo personaje. Así que sí, Billy Coen es un poco superior a Carlos Oliveira. Sin embargo, si supiéramos algo más de ellos a continuación, podríamos tener un veredicto un poco más objetivo, porque posiblemente Carlos Oliveira, al igual que todos los que sobrevivieron a Raccoon City, habrían aumentado sus técnicas en cuanto al bioterrorismo y todas estas cosas. En cambio, Billy Coen tal vez se hubiera mantenido en el mismo régimen porque no pertenecía a ninguna fuerza y no habría sobrevivido para pertenecer a alguna. Es más, tendría que vivir en cautiverio porque es una persona que se ha declarado muerta técnicamente para poder seguir con su vida. Así que tal vez Carlos en ese momento tendría mucha más preparación, y si se vuelven a encontrar en unos 5 años o en la época actual que estamos con Resident Evil, tal vez Carlos sería superior, pero como no tenemos más información de ellos dos, podremos decir de momento que cada uno al presentarse en su respectivo videojuego, Billy Coen es un poco superior a Carlos Oliveira. Se vienen bastantes versos de coprotagonistas de algunos villanos y otras sagas de Resident Evil, hasta que salga la última película Resident Evil Dead Island, donde veremos después de esta el análisis de los protagonistas principales. Así que manténganse suscritos al canal. Nos vemos en un próximo video.